Muy buenos días. Es un gusto compartir con la maestra María del Carmen Castro, Coordinadora Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INA, las palabras inaugurales del cuarto coloquio de conservadores del patrimonio cultural, miradas, aportes y dilemas desde la diversidad cultural en la conservación, dentro de la fila 2021, coloquio organizado por la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural y la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Con más de 3 décadas de trayectoria, la fila se ha consolidado como un espacio para reflexionar acerca de las labores sustantivas del INA, pero también para replantearse temas como los que nos unen el día de hoy, el patrimonio y la diversidad cultural, dos ejes fundamentales para propiciar el encuentro y el diálogo entre investigadores, académicos, conservadores, gestores, especialistas, lectores, editores y público en general. Y así visibilizar el enorme trabajo de las funciones prioritarias de investigación, docencia, conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural de México y, por supuesto, de nuestro país invitado a esta feria, Ecuador, a quien le damos la más cordial bienvenida. Es importante mencionar que el programa del cuarto coloquio de conservadores contempla experiencias académicas y profesionales de los invitados de honor a esta feria internacional, Ecuador y el estado de Tlaxcala. El interés creciente de la defensa de la diversidad cultural se viste con definiciones y valoraciones del patrimonio, con la enorme tarea de proteger y velar el patrimonio de los pueblos. Nos ocupa hoy una de esas acciones colectivas, la diversidad cultural, como un vínculo entre las personas, entre los pueblos, entre los países. El patrimonio y la diversidad cultural deben de ser, por lo tanto, la base para forjar un colectivo común en el que aprendamos los unos de los otros. Nuestro programa del cuarto coloquio de conservadores está organizado por interesantes temáticas y extraordinarias ponencias y conversatorios en torno a la diversidad cultural. Comenzaremos con una entrevista sobre la conservación del patrimonio cultural de Ecuador, sus miradas y aportaciones desde y hacia la diversidad cultural. Continuaremos con un conversatorio sobre enseñar y aprender a la diversidad cultural desde la conservación, la restauración y la museología. Posteriormente, podremos escuchar a 4 expertos conversando sobre conservando el patrimonio de la diversidad cultural. Más adelante tendremos la oportunidad de conocer algunas publicaciones que se han llevado a cabo en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural y en la Escuela Nacional de Restauración y Museografía. Continuaremos con un conversatorio sobre diversidad y conservación, enfoques ante lo indígena, ante la tercera raíz, ante lo oriental y lo marginal. Posteriormente, tendremos una presentación sobre de lo visual a lo intangible, evidencia material e interpretación musical en la capilla de Tizatlán, Tlaxcala. Y finalmente concluiremos con el conversatorio Traducir para conservar, un trabajo colectivo. Aprovecho para agradecer a las autoridades del INA, en especial a Rebeca Díaz Colunga, encargada de la Coordinación Nacional de Difusión del INA, y a su equipo de trabajo, Mayra Mendoza y Ana Bustillo, por la invitación para participar conjuntamente entre la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural y la ENCRIM en el cuarto coloquio de conservadores del patrimonio cultural dentro de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia 2021. Muchas gracias a las organizadoras de este cuarto coloquio, maestra Yolanda Madrid, doctora Isabel Medina y maestra Talía Velasco, y especialmente a todos los ponentes y moderadores de las diferentes conferencias y conversatorios que se presentarán el día de hoy. También agradecer a todos los docentes,
estudiantes y al público presente por tomarse el tiempo en esta virtualidad, con la seguridad de que disfrutarán mucho la fila 2021, así como las conferencias y conversatorios por parte de nuestro estado invitado y de nuestro país invitado, Tlaxcala y Ecuador. Sin más, invito a la maestra María del Carmen Castro para que les comparta también unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gerardo. Pues me uno a los agradecimientos que ya mencionaste por todos los participantes en esta Feria del Libro Internacional de Antropología e Historia. Y bueno, efectivamente, temas tan importantes que nos ocupan el día de hoy, que es el patrimonio cultural y la diversidad cultural. La cultura, como sabemos, toma diversas formas a través del tiempo y del espacio, y esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de identidades que caracterizan a los grupos sociales, a las comunidades, a todas las sociedades que componen la humanidad. Hay una frase que me parece, un párrafo que me parece interesante mencionar, que está dentro de uno de los artículos, el primero de una de las conferencias de la UNESCO, en donde dice: diversidad cultural es para el género humano tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, pues constituye el patrimonio común de la humanidad y debe reconocerse y consolidarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Así es como su propio patrimonio producido por estas sociedades, que nos importa tanto conservar a los restauradores, ya que ahí sabemos que podemos contar con los contenidos y dirigir acciones conjuntas para integrar esos bienes ya reconocidos dentro de la cotidianidad de la sociedad. Para poder, sobre todo, comunicar sus valores. Me parece importante mencionar que tanto la escuela, la ENCRIM, como la Coordinación Nacional de Conservación y los restauradores que están en los centros SINA han reconocido desde hace varios años la importancia del patrimonio cultural diverso. ¿Por qué lo comento? Porque hemos hecho un trabajo ya pues cada año dentro de nuestro plan anual, en donde incluimos a las comunidades y tratamos de darle un espacio a la conservación de lo que ellos consideran su patrimonio cultural. En este sentido, varias de las propuestas que se hacen para todo lo que se va a tratar el día de hoy, hablan de este trabajo que cada uno de nosotros realizamos. También, por supuesto, quiero agradecer que estemos con la participación de una representante del Ecuador, ya que es nuestro país invitado, como ya lo dijo Gerardo, y también representantes del estado de Tlaxcala, que también es nuestro estado invitado para esta feria internacional. Me parece interesante también, ya que menciono Tlaxcala, referirme a que ahora, hace relativamente poco, se reconoce al exconvento de San Francisco, Catedral de Tlaxcala, como parte de lo que consideramos patrimonio de la humanidad. Ya queda insertado en esta lista, que así muchos otros de los ya reconocidos Patrimonio de la Humanidad de México están incluidos. Quiero también comentar que nos parece interesante el conversatorio que se va a dar, o los diferentes conversatorios que se van a dar, ya que ahí se dan intercambios ricos con los invitados. Es una forma que hemos establecido de unos años para acá, que no nada más es a nivel expositorio, sino que hay un intercambio, como decía hace un momento, de información y experiencias. Por otro lado, me gustaría que no dejaran de acompañarnos en toda esta jornada, que nos acompañen hasta el final del día, no
sé que tienen todos actividades múltiples, pero es muy importante para este tipo de eventos contar con la participación del público. Pues sin más, ya quiero pues otra vez darles la bienvenida y mandarles un abrazo a todos los que estén como asistentes. Muchas gracias. Buenos días. Me da muchísimo gusto dar inicio a este primer conversatorio de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia 2021, en su 32ª edición. Y bueno, contamos con un panel que realmente yo me siento muy orgullosa de presentárselos para platicar justamente temas que tienen que ver sobre la conservación, la difusión, las prácticas museales frente a la diversidad cultural en el ámbito del país invitado que es Ecuador. Para esto hemos invitado a dos excelentes profesionales que nos van a hablar de dos puntos de vista muy distintos y contrastantes. La primera de ellas es la doctora Marta Romero. Daré unos breves datos sobre ella. Ella es doctora en química y tiene un magíster en arqueología del neotrópico y es especialista en estudios de materialidad con técnicas de frontera diversos. Y nuestra segura invitada es la maestra Ivette Celi, que tiene un doble magíster en políticas públicas y en historia hispánica y tiene más de 20 años de experiencia en la gestión cultural, en la curaduría y en la difusión de patrimonios culturales. Ha ocupado múltiples puestos directivos en la área patrimonial de Ecuador y quisiera resaltar su papel como directora ejecutiva del Museo Nacional del Ecuador, donde se encargó justamente de su reformulación. Hoy en día la maestra Ivette es consultora independiente. Hemos preparado 3 preguntas, entonces voy a empezar con la primera. Le daré la palabra primero a Marta y luego a Ivette. Y bueno, la pregunta es, pues en su caso, ¿no? ¿De qué manera la ciencia en la conservación, la arqueometría, ha contribuido a desvelar la diversidad cultural de Ecuador? Gracias, Marta. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Isabel. Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación, Isabel. Sí, yo pienso que el mayor aporte de la ciencia a la conservación del patrimonio cultural es el conocimiento. La ciencia se ocupa de estudiar su materialidad, de estudiar las técnicas con las que fueron elaborados los bienes culturales y por lo tanto recabar esa información sobre los conocimientos tradicionales que están involucrados en su producción. Y luego este conocimiento, ¿de qué nos sirve, no? Pues sí, seguramente para tener artículos, pero principalmente es para abordar la conservación del mismo patrimonio de una manera muy solvente, de una manera sustentada científicamente, para de esta manera garantizar su permanencia en el tiempo. Pero también para llevar a cabo los procesos de divulgación de la puesta en valor del patrimonio cultural a partir de este conocimiento de su historicidad. Esta divulgación tiene que ser amplia, porque el patrimonio es tan amplia como lo es el patrimonio, ¿no? Desde sus diferentes tipologías de bienes. Un ejemplo de esto es el trabajo que nosotros hemos hecho en la investigación de uno de los pintores más importantes del barroco quiteño, Miguel de Santiago. Y creo que esta experiencia ha sido muy bonita porque finalmente, después de algunos años de hacer estudios en varias obras y utilizando diferentes técnicas analíticas, pudimos relevar un aspecto muy importante de él, que era que fue primero entender y afiancar la idea de que Miguel de Santiago fue un artista indígena. No como mucho se hablaba de él, de que tenía un aspecto más europeo. Entonces, no, lo primero fue definir que Miguel de Santiago era indígena, quiteño, y que él desde una edad muy temprana fue declarado maestro pintor, que manejó un taller muy importante que fue capaz de tener obras para diferentes sectores, para la iglesia, para la sociedad, tanto nacional como tanto de nuestra región como de sus alrededores. Y
Y dentro de esto, creo que es muy importante resaltar que, bueno, Miguel de Santiago, su figura fue muy usada o fue muy empleada para en el siglo XX trabajar un poco toda la parte de identidad cultural del país, ¿no? Pero lo hizo en su momento a partir de la información que tenían. Pero ahora nuestra investigación, la ciencia ha permitido tener mayor conocimiento de él, ¿no? De su técnica pictórica, de sus materiales, el entender que su proceso pictórico es bastante complejo, que las mezclas de pigmentos que él utiliza, tanto minerales como orgánicos, es amplia, ¿no? Y que su proceso de creación de las obras nos muestra a un artista con una técnica más libre, más creativa, más técnica, y que finalmente esa influyó mucho en la pintura en nuestro territorio. Creo que es importante cómo este conocimiento que se genera aporta a afiancar los procesos de identidad cultural, de reconocernos nosotros, ¿no? de identificarnos con este pintor indígena con unas capacidades que no tienen nada que envidiarle a los artistas de la época dorada de España. Entonces sí, es algo que es un aporte muy grande a la identidad cultural, al sentirnos cada uno de nosotros con similitudes, con reconocimientos, ¿no? Que nos permiten en momentos así complejos abordar, sentirnos juntos, sentirnos unidos para poder enfrentarlos. Muchos de los artistas que estuvieron en esta época de encuentro de dos mundos, sí es una tendencia importante en la investigación patrimonial hoy en día, ¿no? Y yo quisiera ahora invitar a Ivette para que nos platique un poco cómo es que desde las prácticas museales, desde la museología y desde la curaduría, se ha contribuido a desvelar estas diversidades culturales. Hola, María Isabel, ¿cómo estás? Qué gusto. Buenos días a todos quienes nos están escuchando en esta mañana honrosa y muy contenta de ser parte de esta Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Un abrazo enorme y fraterno a Gerardo Ramos de la Escuela de Conservación, Restauración y Museología, también a María del Carmen Castro del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muchas gracias por la invitación. Y pues, de acuerdo a lo que estamos conversando, mi interés siempre estaba un poco enfocado hacia la traducción de aquellos bienes que son conservados, restaurados, investigados, para ser llevados al uso público, a la puesta en valor de esos bienes, y qué mejor que los museos, que son espacios de interacción e interlocución diversa. Y para hablar de diversidad cultural, creo que hace falta también entender un poco de qué entendemos nosotros por diversidad, y esa noción que se refiere a la diversidad, a la diferencia, a la variedad, a las cosas distintas, ¿no? Y en este caso, la diversidad cultural, pues ya se refiere más, ¿vale?, a esa interacción o a la convivencia de diferentes culturas en un espacio determinado. Un poco recordar que apenas hace 20 años se firmó la Declaratoria Universal de Diversidad Cultural por parte de la UNESCO, y eso significa que viene anclado además con debates teóricos y debates científicos que están ligados directamente al estudio de las ciencias sociales, y cómo esas ciencias sociales han ido también contribuyendo a que las dinámicas culturales, como en los museos, podamos nosotros discutir sobre nuevos lenguajes de interpretaciones que tenemos sobre las colecciones. Hay mucha renovación que ha sufrido el campo de los museos en los últimos años. México es uno de los pioneros en esas innovaciones teóricas y en esas innovaciones culturales de respeto a la diversidad cultural, pero me parece a mí que en Latinoamérica empezamos desde la Mesa de Santiago, que se da en 1972, cuando por primera vez se discute el acercamiento de la praxis museal en el entorno social y su incidencia con las ramas del estudio interdisciplinares. Es decir, ya a partir de 1972, habíamos conversado antes, Isabel, tú y yo,
de que el surgimiento de las teorías críticas ya daban paso un poco, esa idea de postestructuralista teórica, que daban paso ya a alejarse un poco de las prácticas hegemónicas occidentales y empezar a pensar la diversidad desde el propio centro del estudio, ¿no? Y entonces ahí es cuando los museos empiezan a trabajar con otras disciplinas como la antropología, la sociología, la economía, y en adelante yo creo que la institución museal empieza a ver la necesidad de actualizar los sistemas museográficos tradicionales, porque inicialmente la museología empieza a trabajar desde una idea teleológica, desde una idea positivista, desde una idea evolucionista, ¿no? Los espacios museales, cuando nosotros entrábamos a ver primero lo que se denominaba en aquel tiempo prehistoria, ya esa palabra no se usa, y ahora empezamos a trabajar con otras ideas y otros lenguajes. Ahí recién comenzamos a trabajar la idea de diversidad cultural y del respeto al surgimiento de otras voces y otras ideas. Y de ahí, bueno, ya los estudios de la cultura, las pedagogías críticas, la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, los feminismos, dan paso a algo que se llama museología crítica, que es un poco complejo de entender y de conceptualizar la museología crítica, pero digamos que es una variante de la nueva museología de la década de 1970 más o menos, que impone experiencias dialógicas iniciales en el arte moderno y contemporáneo, pero luego va suscitando interés sobre tipologías museales históricas, específicas como museos de la medicina, museos de la economía y demás. Me parece a mí que esos diálogos interdisciplinares entre ciencias sociales, museología, y ahora que hablamos de museología crítica, pues dan paso a posicionar una idea de hibridación cultural, Isabel, que lo que hace es resignificar o alterar las relaciones de poder a través de la generación de conceptos y posiciones dispares. Ahí hay algo interesante, y lo menciona Carla Pardo, y lo menciona Américo Castilla también. ¿Para qué? Para romper posturas hegemónicas sobre el pasado, sobre las ideas que teníamos del pasado, y sobre la posibilidad de dialogar con nuevas tendencias teóricas con respecto a las colecciones y a los bienes culturales y patrimoniales que están en los museos y que sirven de transmisores de contenido. Hay un salto importante que se da en los últimos años, ese salto de la museología tradicional hacia la museología crítica, que lo que implica, y lo dice Javier Rodrigo en uno de sus textos, implica establecer zonas de contacto y disputa. Ya no hablamos de museos hermosos o únicamente hermosos, contemplativos, sino de posiciones museológicas contrapuestas a validar lecturas dominantes o verdades absolutas del pasado. Rompemos la idea de el pasado como una caja cerrada, una caja fuerte sobre posturas dominantes o lo historia oficial que llamamos, o que muchos hablan, sino ya para dar cabida a la defensa de derechos, a la oportunidad entre diferentes razas, sexos, clases sociales, procedencias, principios generales y demás que nos dan la idea de la aplicabilidad de la diversidad cultural. Yo les agradezco mucho a las dos, las dos contribuciones que hemos tenido, porque efectivamente sí, o sea, la diversidad cultural siempre ha estado ahí, ¿no? O sea, es algo que está ahí, ¿no? Yo creo que lo que ha sucedido en los últimos años es que ha habido un desmontaje, efectivamente, como de ciertas formas de acercarse a los patrimonios, acercarse a los museos, ¿no? Y a partir de hecho un reposicionamiento de los sujetos y de las prácticas que realizamos frente a ellas, y es efectivamente, pues hoy en día una materia, como lo decía Ivette y como también lo planteaba Marta, de replanteamientos, ¿no? De replanteamientos de circunstancia, de replanteamientos de zonas, de replanteamientos de formas de relación, de áreas de contacto, como lo mencionaban, ¿no? Y cada una de las disciplinas tiene efectivamente, pues,
un acercamiento distinto, un acercamiento que es poderoso para podernos replantear estas cuestiones, ¿no? Sin embargo, efectivamente, pues el asunto de traer ahora sí que a la casa de la conservación, a la casa de la museografía, el asunto de la diversidad cultural, que no ha sido fácil, ha conllevado sus encontronazos y ha situado disputas, ¿no? Contempla retos muy amplios y muy específicos, ¿no? Entonces yo quisiera que ahora pues platicáramos un poco, bueno, de esos retos que plantean en cada una de nuestras disciplinas el abordaje hacia esa diversidad, la conversación sobre la diversidad cultural y las relaciones que se deben de establecer pues en un mundo que queremos pues ver cada vez más diverso y también pues digamos más horizontal, ¿no? Entonces en esta ocasión voy a empezar con Ivette para que nos platique un poco de los retos que ella percibe y luego volveré con Marta. Ivette, por favor, ¿qué es lo que tú piensas que son los retos que Ecuador, Latinoamérica está enfrentando sobre la cuestión de la diversidad cultural desde nuestras áreas, ¿no? Isabel, yo creo que los retos en este momento han sufrido un estancamiento. Tenemos un marco común y un marco global que es la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nos marcan también una ruta, un camino a seguir para lograr materializar desde la gestión pública, desde los estados, la factibilidad, la instrumentalización de la diversidad cultural. La pandemia ha sido un retroceso enorme en muchos de los campos y en muchos de los objetivos, en el que yo supongo que la mayoría de países quedaremos debiendo la aplicación de los ejercicios sobre diversidad cultural y de las tareas que teníamos que cumplir hacia la Agenda 2030. Pero más allá de lo que la pandemia ha significado, yo creo que nos ha permitido también develar muchas de las realidades que han estado un poco ocultas dentro de estos procesos. Una de ellas es cómo establecer una comunicación adecuada entre repositorios de memoria, y hablemos no solo de museos, sino de bibliotecas y archivos, con los públicos y con las necesidades que tienen esos públicos y las necesidades de esos públicos diversos, ¿no? El reconocimiento de la diversidad no únicamente atraviesa por el marco jurídico, o el marco legal o el marco constitucional que está implementado en cada uno de nuestros países, sino por la política pública que se traduce de esas normas legales y supranacionales y supranacionales. Entonces, yo creo que el reto todavía es muy grande. Creo que en el caso de los museos tenemos que entender que las diversidades culturales, las diversidades sociales, las diversidades económicas de nuestras sociedades están muy distantes a lo que pensábamos hasta antes de la pandemia. Uno de los ejemplos es la brecha tecnológica que nos separa y las dificultades que hemos tenido como espacios de memoria, como museos, por ejemplo, para lograr establecer vínculos con los públicos, para lograr para lograr traducir contenidos hacia esas comunidades que están lejanas. A veces pensamos que nuestra práctica es únicamente urbana y cuando nos enfrentamos a esta realidad de emergencia como la pandemia, pues vemos que hay diferencias enormes y que atraviesan por este concepto tan repetido que estamos trabajando en este momento, que es la diversidad y la diversidad cultural. Ahí el trabajo es largo, el trabajo es un trabajo público, me parece a mí, desde el Estado deben implementarse políticas públicas para dar sostenibilidad institucional en primera instancia, y esa institución fortalecida trabajar en la sustentación, la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible, y trabajar además indistintamente con otros espacios como el área de educación, el área de salud, el área de producción, el área de turismo, y lograr establecer relaciones en territorio que ratifiquen la necesidad de entender la diversidad cultural y de utilizar la diversidad cultural como una herramienta de desarrollo, porque parece que eso tampoco lo estamos evidenciando, Isabel.
Muchas gracias, Ivette. Marta, te paso el micrófono. Claro, en el caso de Ivette ha explicado claramente desde el sector público, desde la gestión pública, los retos que se enfrentan, ¿no? En mi caso, yo, desde la ciencia, cómo nosotros como científicos podemos aportar, ¿no? ¿Cuáles son los retos? Claro, como orientación sobre esta diversidad de esta diversidad cultural y aportamos o hacemos un acercamiento a los conocimientos tradicionales, a su materialidad. Sin embargo, yo sí he visto en los años que ya vivo trabajando en este tema que hay una distancia muy larga entre los investigadores sociales y los investigadores experimentales. Pues sí, no, el patrimonio cultural creo que inicialmente, o los bienes culturales, el abordaje de su investigación fue realizado desde el aspecto social y lo han trabajado bastante bien. Sin embargo, estos bienes culturales tienen una materialidad, tienen unas características muy propias, intrínsecas, y un medio que les rodea que finalmente deviene en procesos de deterioro, muchas veces en su destrucción. Entonces, allí actuamos los científicos, ¿no? Desde la parte del uso de las técnicas analíticas. Creo que es muy importante primero romper ese paradigma, ¿no? Esos enfoques sobre el abordaje separado del patrimonio cultural, ¿no? Debe ser, creo, sobre la transdisciplinaridad, debe ser un estudio formando estos equipos en donde existan tanto investigadores sociales como investigadores desde las ciencias experimentales que permitan complementar la información, ¿no? Porque si hay un diálogo entre lo social y lo científico experimental, se puede llegar mucho más allá, se puede tener un alcance muy grande y poder aportar con mayor eficiencia. Pero formamos un equipo interdisciplinario, trabajamos aquí químicos, historiadores, restauradores, y cuando es necesario tenemos el apoyo de arqueólogos. Aprendimos a trabajar en equipo, a aprenderlo con la forma. Y eso fue un proceso de aprendizaje que nos tomó un tiempo importante, y luego pudimos ya abrirnos hacia las universidades que están bajo la custodia de las órdenes religiosas o museos del mismo estado, con la finalidad de ir bañando o inundando de esta forma de trabajo, ¿no? De esta forma de trabajo transdisciplinar que permita ir un paso más allá. Creo que eso es muy importante en momentos de estudiantes de química, estudiantes de historia, arqueólogos, ingenieros, y empiezan ellos desde sus prácticas o sus trabajos de tesis a conocer el patrimonio desde sus diferentes aristas, ¿no? A entenderse entre ellos, a tener esas relaciones incluso de amistad, que muchas veces estamos totalmente divorciados, diría. Claro, lo que nosotros hemos tratado es de que esa información no quede en el escritorio, porque muchas veces pasa eso, no queda en los escritorios, en los informes que se entrega, sino que pueda darse a conocer. Tenemos algunas experiencias de trabajos con museos. Hicimos hace unos años un trabajo sobre caracterización de los pigmentos en cerámica arqueológica de la parte de la costa ecuatoriana, y luego esa información permitió con el museo, que hicimos con un museo aquí en Quito, hacer una exposición temporal sobre este tema y transmitir a la gente el conocimiento, ¿no? Fue muy, muy interesante cómo la información luego fue musealizada, fue transmitida hacia los visitantes y que llegue, ¿no? De esa manera al público, finalmente a los ecuatorianos, también a los extranjeros, a conocer a mayor profundidad estos temas y creo que eso es muy importante. También el trabajo que nosotros hicimos con lo de Miguel de Santiago terminó en una exposición virtual. Inicialmente nosotros habíamos pensado hacer la exposición en uno de los museos aquí, de los museos de aquí de Quito, en un convento, pero todo lo de la pandemia nos hizo replantear, ¿no? Pero creo que finalmente nos dio un muy buen resultado, porque lo que terminó siendo fue una exposición virtual de Miguel de Santiago, donde está
fusionada, donde dialoga, donde se presenta tanto la información histórica, la información química, física, en realidad allí de todas las áreas, y un ejercicio muy grande que hicimos de transformar toda esta información científica a textos, a videos, que sean fácilmente entendidos por la gente, ¿no? Entonces, esta exposición virtual está en la web y puede ser visitada desde cualquier parte del mundo, desde la casa, y a la par nosotros estamos trabajando en una app que permita al museo hacer un recorrido, próximamente se va a abrir este museo, hacer un recorrido con en el teléfono celular, y así pues ya no tiene que haber una persona allí explicándote, sino cada cual en su celular va y en determinadas obras existen productos comunicacionales, videos, animaciones, datos curiosos, y esto permite hacer una visita al museo de una forma mucho más entretenida, interactiva, y creo que en primera instancia lo vemos que es una estrategia muy buena para apoyar estos museos, que en toda esta época de pandemia realmente se han visto muy afectados, y muchos de ellos no están abiertos por la falta de personal, y finalmente eso repercute negativamente en los mismos bienes que están custodiados allí, porque al ya no tener las personas que eran parte de todos los recorridos, que se preocupaban de tener en las mejores condiciones, ya no están, ¿no? Entonces, esta fue una forma un proyecto piloto que lo hicimos en el convento de San Agustín, un poco para ver estas nuevas alternativas de puesta en escena de la información, de la información del patrimonio cultural y de las que están en los museos. Muy interesante. A mí me parece muy relevante que menciones este ejemplo porque me parece que es una buena forma como de que nuestra audiencia pueda conocer alguna experiencia donde esta cuestión de la diversidad cultural se comienza a concretar, ¿no? En esta traducción tan difícil que es, ¿no? De una disciplina a otra y luego hacia el público, ¿no? Yo recuerdo, Ivette, que cuando platicamos también tú me mencionaste de un ejemplo que tenía que ver con afrodescendientes. Me gustaría que antes que pasáramos a la última pregunta, nos platicaras un poquito de ese proyecto. Bueno, cuando me tocó estar al frente de la reconceptualización del Museo Nacional y trabajar hacer un nuevo Museo Nacional, para quienes nos están escuchando, pues decirles que el Museo Nacional del Ecuador fue cerrado en el 2016, a finales del 2015, y su reapertura se dio el 18 de mayo del 2018, con dificultades enormes, tanto económicas como políticas también. En medio de eso, un cambio de gobierno, un terremoto que azotó a nuestro país, y eso, bueno, generó unas complicaciones grandes. El nuevo concepto del Museo Nacional del Ecuador planteaba el uso de la museología crítica que hablamos en el primer bloque y cómo repensar las posibilidades de exhibición de los bienes de la colección nacional que tengan relaciones de interpretación vigentes en la actualidad. De ahí que nacieron varios ejemplos sobre esas reinterpretaciones que estaban posibilitadas por las teorías críticas. Uno de ellos es diversos facetas del género en el Ecuador prehispánico, que abrió un espacio de reflexión polifónica sobre posturas cronológicas y esteticistas ortodoxas respecto a las formas de entender los rasgos iconográficos de las piezas arqueológicas de la costa ecuatoriana. Y otro de ellos fue trabajos dentro de sala que trataban de entender la estructura museal como una arena de disputa en la cual no existen jerarquías, sino hay un trabajo horizontal entre público presente, entre investigadores, entre trabajadores del museo, entre especialistas, expertos,
científicos, historiadores y demás, sino un trabajo colaborativo. Y de ahí que trabajamos en experiencias colaborativas artísticas, o sea, de construcción artística, y ahí hay una exposición denominada La Carga, que es de una artista ecuatoriana llamada Alice Trepp, que trabaja con esculturas hiperrealistas en tamaño natural de mujeres trabajadoras de una zona de afrodescendientes al norte del Ecuador. Y entonces fue una experiencia muy interesante porque más allá de transformar a las comunidades negras del Valle del Chota, de musealizarlas o de transformarlas en piezas de museos, lo que hicimos fue llevar su cotidianidad al museo y trabajar con las piezas artísticas, pero al mismo tiempo con sus modelos reales, sus modelos vivos. Entonces ese trabajo nos daba la posibilidad de que estas personas que nunca habían entrado a un museo, mucho menos al Museo Nacional, que difícilmente conocían Quito, que llegaban únicamente a la venta de sus productos en los mercados de la ciudad, podían acceder al museo y tener conversaciones importantes con estudiantes, con el público que asistía, pero además verse representadas dentro del museo, no maquilladas, no transformadas, sino dentro de sus labores cotidianas, ¿no? Es decir, la persona que vende cebollas en el mercado, la persona que lleva el cajón de tomates, la persona que tiene un hijo en brazos y que lava ropa ajena y que además está embarazada y que daba su testimonio sobre violencia intrafamiliar, violencia de género. Y entonces esos diálogos que en muchos casos representaban un conflicto, una arena de disputa, lo que había dicho inicialmente, que no estaba dentro de las dinámicas normales del museo, donde uno va a ver la grandilocuencia de las colecciones, sino que más vale rompía un poco con esa espacialidad. Entonces, generaba en los visitantes y los públicos del museo estas reacciones además reflexivas sobre la realidad de las mujeres trabajadoras negras del Valle del Chota. Este ejercicio fue tan importante que logramos llevar la exposición La Carga al Museo de América en Madrid y también llevar los testimonios de estas mujeres, así es que ellas decían hasta de manera coloquial, nos decían, no puedo ir yo y no conozco España, pero está mi escultura allá y me están conociendo en el otro continente como soy, no folclorizando una imagen, que es lo que se hacía o lo que hacía la museología tradicional, sino más vale dando herramientas de reflexión crítica a estos espacios. Regresando un poco a diversos, ¿no? Las facetas del género te daban cuenta de elementos muy especiales como resultado de los estudios arqueológicos en el binarismo sexogenérico, ¿no? Entonces tenías una pieza arqueológica y el arqueólogo te decía, ¿esto es hombre o es mujer? Si es que tenías dos mujeres abrazadas, eran mellizas. Si tenías dos hombres iconográficamente que estaban abrazados, eran padre, hijo, hermanos y demás. O sea, no había forma de entender otra posibilidad, pero sí hay algunas piezas cuya iconografía es explícita, sexualmente explícita, y entonces ahí es cuando se empiezan a abrir esos otros lenguajes. Muchos de estos bienes han sido ocultados históricamente o se los ha tomado en cuenta como arte erótico, erróneamente, por supuesto. Entonces, no había manera de entender estas facetas del género y entender qué posibilidades de diversidad sexogenérica podías tener dentro de una exposición arqueológica. Entonces, esa apertura es la que nos dio la posibilidad de mostrar un potencial narrativo novedoso, pero que además se
inserte directamente a los nuevos debates o a los debates contemporáneos. Justamente cuando se inauguró esa exposición, en Ecuador se aprobó el matrimonio igualitario, ¿no? Entonces, ya el museo era parte sustancial o protagonista de un evento histórico que estaba generando avances en derechos de diversidad sexual para el Ecuador, pero al mismo tiempo el museo ya estaba a la vanguardia de ese momento histórico. Entonces, me parece a mí que lo importante de esto es que los museos puedan también entablar, y el patrimonio cultural en sí mismo, y el estudio sobre el patrimonio cultural, llegar a establecer relaciones con el presente, no quedarse en el pasado por sí mismo, sino trabajar este ir y venir entre pasado, presente y debates socioculturales contemporáneos que además están a la orden del día en todo lo que vemos, Isabel. Sí, me parece que lo que ustedes han hablado es muy pertinente, ¿no? O sea, cómo estas discusiones, que además comienzan a hablar como de diferentes grados de diversidades, en diferentes espacios temporales, en diferentes momentos, que también significan enfrentarnos pues a estas alteridades incómodas, muchas veces sobre las cuales pues no se ha hablado mucho en el pasado, ¿no? Que permite también, como decías, como descubrir lo oculto, ¿no? O tratar de encontrar lo que no se ha querido decir, ¿no? Todo este tipo de cuestiones me parecen muy potentes, ¿no? Y sobre todo poderlas llevar a un ámbito donde entonces ya no podemos hablar de un patrimonio, estamos hablando de muchos patrimonios, estamos hablando de memorias, estamos hablando de historias, estamos hablando de narrativas, estamos hablando de diferentes sujetos, estamos hablando incluso de diferentes identidades de nosotros, ¿no? O sea, cómo nos manifestamos en diferentes situaciones con diferentes identidades, ¿no? Y bueno, esto plantea un escenario de una increíble riqueza, pero también de tremendos retos, ¿no? Y de tremendos nuevos escenarios bueno, que para mí son muy estimulantes y que sí involucran dificultades, ¿no? Pero yo quisiera aprovechar este último bloque para un poco como echar a volar la mente, ¿no? Echar a volar la mente, ¿no? Y pensar, bueno, ¿cuáles serían esos escenarios, esas nuevas estrategias, esas nuevas modalidades, ¿no? Que nos van a permitir ahora en el presente hacer, pues, desde nuestros patrimonios, desde nuestros museos, desde nuestras investigaciones, hacer que esta diversidad cultural sea en presente contundente y en presente transformativa, ¿no? Creo que eso es también lo que uno esperaría, ¿no? Que esto no solamente sea, digamos, un discurso que se quede dentro de un medio, digamos, académico, sino que pueda ir también, pueda trascender, ¿no? Y también que transforme a la academia, ¿no? Entonces, ¿qué son esos escenarios que ustedes pueden imaginarse, que esas estrategias que les gustaría que se dieran? Digamos que, no sé, pensemos que tenemos que el cielo es el límite, como dicen en inglés, ¿no? ¿Cuáles serían? Me gustaría primero oír en esta ocasión a Ivette y luego a Marta. Bueno, Isabel, yo creo que la colaboración, las prácticas colaborativas creo que son el mejor ejercicio para lograr dinamizar o instrumentalizar proyectos, programas, planes y estrategias sobre diversidad cultural. Esto significa que unamos esfuerzos de todo tipo para poder garantizar primero el acceso a los derechos culturales. Y el acceso a los derechos culturales atraviesa transversalmente por los derechos a la diversidad cultural. Eso quiere decir que primero tenemos una entidad, yo soy neoinstitucionalista y soy defensora de lo público y del derecho de lo público, con lo cual mi sueño en algún momento es que desde el aparato público y desde el Estado se logren visibilizar y priorizar estos elementos de la cultura material, inmaterial, y que puedan generar ejercicios colaborativos ejemplificadores.
Uno de aquellos pasos es esta 32ª Feria del Libro, que tiene una institucionalidad estable y sostenida y que va abriendo debates cada vez nuevos. Supongo que una feria nunca será igual a la anterior, pero el mérito de que llegues a tener 32 ediciones de la misma feria es que ya existe un trabajo colaborativo, como he dicho y lo reitero, sostenido. Y esa sostenibilidad es garantizada por una institucionalidad que también es sostenida. Lastimosamente en Ecuador eso no pasa. La institucionalidad no es sostenible, la institucionalidad es muy, muy frágil y además está marcada por los debates políticos y por los intereses políticos, ¿no? Si tú me preguntas a mí, Isabel, si tuvieras la varita mágica, si B tuviera la varita mágica para cambiar las cosas, pues lo primero que haría es fortalecer la institucionalidad, generar programas y proyectos que logren ejercicios plenos durante el tiempo. Sería ideal, Martita, que nosotros tuviéramos la 32ª Feria Internacional del Libro. No la tenemos todavía, no hemos llegado todavía, tenemos mucho camino por recorrer. Me encantaría a mí que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que en este momento está atravesando duros momentos, tuviera una sostenibilidad de larga visión, de larga data, para que los proyectos que se enfocan al beneficio de la ciudadanía, que se enfocan al trabajo interdisciplinar con muchas áreas, se expandan hacia el territorio y puedan marcar frutos a futuro. Y creo que se puede hacer. A veces se retroceden 20 pasos, pero se avanzan 2. Y esos 2, Isabel, son fundamentales para lograr un cambio. No vamos a cambiar paradigmas porque para eso se requiere mucho esfuerzo y mucho riesgo. El riesgo que se generó con la apertura del Museo Nacional del Ecuador, me parece a mí que fue muy grande. No logró romper un paradigma justamente porque se atrevía a dialogar con las teorías críticas y tal vez hay muchos países que no estamos preparados para eso todavía, pero generan precedentes. Y empezamos y al menos adelantamos 2 pasitos y esos 2 pasos nos dan cuenta de que podríamos empezar a generar transformaciones. No sé si respondo a tu pregunta, a veces me pongo romántica cuando hablo de estos temas porque me duele mucho la realidad cultural que estamos viviendo, no solamente en Ecuador, sino a nivel regional, internacional. El sector cultural ha sido el más afectado durante la pandemia y la recuperación será muchísimo más compleja. Pero si nos sumamos un poco a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, a cumplir con el respeto a la institucionalidad, el respeto a la cultura y a las diversidades que esa cultura sostiene en función del desarrollo, pues yo creo que ya será bastante lo que habremos hecho, Isabel. Muchas gracias, Martita. Claro, en el mejor de los casos. Bueno, creo que lo primero para mí sería verle a los bienes culturales no como objetos inanimados que solo sirven para mostrarse los más bonitos en los museos, ¿no? O para investigarse también, para investigarse como objetos inanimados. Yo creo que lo primero que el reto que nosotros tenemos actual es ver a los sujetos, como tú decías, que están tras esos objetos, ¿no? Si nosotros estudiamos una pieza cerámica, por ejemplo, no las únicas preguntas que debemos tenerlas no es si esa es producida localmente, si el pigmento era de esta parte o era traído desde otro lugar geográfico, sino más bien un poco más tratar de conocer un poco más los sujetos, las personas, los hombres, mujeres, los niños que estuvieron involucrados en su producción. Creo que eso es muy importante, ¿no? Porque ese conocimiento, esa información a la que nosotros llegamos nos hace casi que mirar
esas actividades, esas personas. En el caso de Miguel de Santiago, nosotros nos hemos metido tanto que casi que lo pensamos, casi que lo sentimos, cómo vivía, cómo fue Miguel de Santiago. Creo que lo importante es que esta información finalmente sirva para mejorar en algo la calidad de vida de las personas actualmente. Como yo te decía, en el caso de la cerámica, toda esa información de sus técnicas ancestrales, de sus formas, de sus diseños, tiene que servir para que ahora la gente que está haciendo artesanía aprenda, mejore las técnicas, use esos diseños que son propios de su identidad. Nosotros tenemos un ejemplo, te cuento rápido, de un proyecto de cerámica en el norte del país, en donde se hizo una investigación muy amplia, tanto desde la parte arqueológica, desde la parte experimental, y permitió levantar una información muy valiosa para apoyar a un grupo de ceramistas que se estaba creando. Ellos aprendieron mucho de la información, vieron cuáles eran los puntos flojos de las técnicas que se utilizaba hace bastante tiempo, se las mejoró, y ahora ese grupo de ceramistas del Carchi ha evolucionado, es uno de los más, creo que mayores logros ha tenido aquí, ha ganado varios premios. Entonces es eso, ¿no? Es que cómo el conocer el pasado puede revertirse en forma positiva al presente de las personas. Y por otro lado, es el que nosotros como investigadores poder identificar cómo nuestra información se transforma en instrumentos que permitan a las autoridades tomar las decisiones informadas, ¿no? O sea, que eso tenga una utilidad, que pueda ser la herramienta para la toma de decisiones. Un ejemplo de eso, por ejemplo, son los mapas de riesgos que se puede hacer, que estamos nosotros trabajando en el centro histórico, y que finalmente eso permitirá a las autoridades tener una información priorizada de cuáles son los edificios, cuáles son los sectores más afectados por determinado variable, y al final que sea útil, ¿no? Que sea útil la información, tanto para mejorar la calidad de vida como para la toma de decisiones desde las autoridades. Muchísimas gracias. La verdad es que creo que este conversatorio, por lo menos para mí, ha sido un viaje realmente maravilloso, porque hemos recorrido pues desde lo que entendemos sobre la diversidad cultural, cuáles pueden ser experiencias claves, ¿no? Cómo la cooperación puede de alguna manera pues servir como un motor, hasta pues desde agendas mundiales hasta cosas muy concretas sobre cómo transformar la vida de un grupo de artesanos. Creo que hemos tenido realmente un recorrido realmente muy hermoso. Yo encuentro muchas coincidencias de pensamiento con ustedes. Creo que el día de hoy no solamente necesita la diversidad como un recurso narrativo, sino como una forma de vida y una forma de actuar en nuestros países, dentro de nuestras instituciones y sobre todo dentro de nuestras instituciones educativas. Yo lo único que agregaría a lo muchísimo que han dicho ustedes es que hay un idealismo en la educación. Tú, Ivette, señalabas a Paulo Freire, ¿no? Y yo soy una persona que estoy muy identificada con ese ideario, ¿no? La educación transforma, la educación libera, ¿no? Y creo que la diversidad cultural, eso es lo que nos enseña a ser más humanos, y nos enseña a que la humanidad en realidad no puede actuar de forma individual, sino que necesitamos de esas colectividades respetuosas de las diferencias, porque en esas diferencias está la creatividad. No tengo nada más que agradecerles lo mucho que me han enseñado el día de hoy, con cada una con sus palabras, y agradecerle al público que nos ha escuchado, e invitarlos a que sigan viéndonos en las siguientes partes de este coloquio de restauradores dentro de la fila. Gobierno de México.